Jennifer ya está con ellos, adelante. Muchas gracias, Omar, y ya estamos para hablar de la Semana de la Justicia Juvenil Restaurativa. Nos acompaña aquí en piso un experto internacional que viene precisamente a trabajar también sobre los casos paraguayos y lo acompaña la viceministra Carla Bacigalupo, viceministra de Política Criminal. Viceministra, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jenny, gracias por la invitación. Gustosos de compartir contigo esta buena noticia para la justicia juvenil en Paraguay. Bueno, y te acompaña también el señor Víctor Herrero. Él es experto internacional trabajando precisamente en ya nuevos métodos y nuevas experiencias de justicia restaurativa. ¿Cómo le va, don Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la semana se inicia en medio de lo que significa también un repensar, viceministra, de cómo se da la reinserción y todo el proceso también de acompañamiento a jóvenes en estado de privación de libertad fundamentalmente. Así es, Jenny, más que nada es un nuevo enfoque, un nuevo enfoque de justicia que apunta justamente a la responsabilización del adolescente ante el hecho cometido, la reparación del daño a la víctima y la integración, el involucramiento de la comunidad en el proceso de reeducación del adolescente. Esos son los pilares de la justicia restaurativa y hemos, a partir del Ministerio de Justicia, declarado la Semana Institucional de la Justicia Juvenil Restaurativa porque hemos planeado para esta semana diferentes actividades muy importantes y sobre todo para fijar las bases sólidas de la cooperación internacional con la ONG Tierra de Hombres y también la cooperación interinstitucional, que es lo más importante y quiero recalcar. Esta iniciativa del Ministerio de Justicia apunta justamente a eso, a consolidar las bases de la cooperación para justamente la configuración de la política pública integral nacional de justicia juvenil, que como vos sabrás es una deuda que todavía tiene el Paraguay en el marco de la condena por los casos de Panchito López, establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta iniciativa justamente quiere sentar las bases sólidas para conformar a través de un trabajo interinstitucional esa política pública de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal. Y hemos iniciado esta semana con un taller importante que se realizó ya el día de ayer y se extiende el día de hoy sobre un sistema de control de cumplimiento de medidas alternativas que nos va a explicar Víctor. Está a cargo de Víctor este taller porque él tiene mucha experiencia en otros países a través de la implementación de este sistema, que en Paraguay todavía es una deuda. Tenemos que implementar sistemas de control de cumplimiento de medidas para que los jueces tengan esta herramienta antes de la prisión preventiva, es decir, puedan dar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión antes que recurrir a la prisión preventiva, que es la última ratio, que es una ratio excepcional establecida por la Constitución y más aún en adolescentes cuya personalidad está en desarrollo. Continuamos la semana con una reunión interinstitucional que va a realizarse el jueves con todas las cabezas, con todas las máximas autoridades de los órganos del sistema de justicia en Paraguay, justamente para nuclear esfuerzos y para sentar el compromiso con la ONG Tierra de Hombres. Cada institución del Paraguay va a ser instada a firmar un convenio de cooperación con la ONG, de tal manera que todos nos comprometamos a trabajar juntos en un mismo sistema de justicia juvenil restaurativa. Y ya luego el jueves y el viernes, que tenemos el Congreso de Justicia Juvenil Restaurativa, es el segundo organizado por el Ministerio de Justicia. El año pasado tuvimos el primer seminario, este es el segundo. Y es muy interesante, Jenny, porque no solamente vamos a tener principios doctrinarios sobre la materia, sino casos concretos, casos de reeducación concretos, personas que están trabajando en el contexto de encierro y el programa piloto en Paraguay a cargo del juez Camilo Torres, que ya es toda una realidad de justicia restaurativa con resultados concretos. O sea, realmente invitamos a la ciudadanía, a los operadores de justicia, a que realmente puedan conocer que ya tenemos pequeños pasos dados, pero ya tenemos pasos de justicia restaurativa y vale la pena apostar a este compromiso. Y aquí quiero decirte que en realidad otras instituciones ya vienen trabajando en esto. El Poder Judicial ya viene trabajando también hace tiempo en lo que hace la justicia restaurativa y el Ministerio de la Defensa Pública también trabaja en este tema con el Ministerio de Justicia. La idea que surgió desde el año pasado es darle un poquito más de impulso y sobre todo
fortalecer la cooperación internacional con nuestra ONG, que tanta experiencia tiene y muy buena experiencia en países de Latinoamérica y otros países. Bueno, y precisamente Víctor ya nos va a hablar un poco de estas experiencias que se tienen en la región, de cómo seguimos el proceso país en términos de justicia restaurativa, Víctor. Bueno, me parece primero muy importante recalcar y felicitar al país, a Paraguay, por tomar este tipo de visión, de enfoque en el tratamiento de la violencia o del delito provocado por jóvenes. Es un fenómeno que corre todo el continente, desde Centroamérica, bueno, en realidad desde América del Norte, Centroamérica y América del Sur, y que ha tenido distintos tratamientos con resultados muy diferentes. Por ejemplo, el cono norte de Centroamérica ha llevado años creyendo que la delincuencia y la violencia se combatía con políticas de mano dura, súper dura, tolerancia cero, y los resultados han sido nefastos. Han sido resultados donde se han consolidado las grandes maras, grandes fenómenos de violencia, y donde cada vez los jóvenes están más involucrados en delitos. Sin embargo, hay otra visión, hay otro enfoque que es más costoso en tiempo, es decir, es más serio, pero que tiene mejores resultados. Es ir a las causas, es tratar las causas de esa violencia. Es enfrentarse cara a cara con esos jóvenes, adolescentes, en el sentido de conocer su realidad y trabajar sobre su realidad. Este es el enfoque que está trabajando el Paraguay, llamamos restaurativo, que no quiere decir justicia blanda, quiere decir justicia seria. Y en ese escenario es en el que nos estamos moviendo, y precisamente estos días, como bien decía la viceministra, estamos trabajando el mejoramiento de las prácticas de los operarios del sistema de justicia. Es decir, hay retos que hacer, todo no se hace bien, necesitamos mejorar los procesos y, por ejemplo, las medidas no privativas de libertad es algo fundamental gestionarlas bien. Los jueces pueden otorgar medidas no privativas de libertad a los adolescentes, a los jóvenes, pero es necesario que esas medidas se cumplan y se cumplan con rigor, se cumplan bien. Por el propio joven, porque cumpliéndolas bien, al final van a salir ciudadanos, jóvenes formados, y no cumpliendo van a salir con una sensación de impunidad. ¿Cómo trabajamos socialmente también todos los prejuicios que giran en torno a esta nueva propuesta? Hoy todavía lastimosamente se habla y se puede escuchar a una parte de la sociedad que está hablando de pena de muerte, de penas muy duras para jóvenes, de excluirlos, de separarlos de la sociedad, incluso enviando a lugares bastante inhóspitos. ¿Cómo cambiamos eso como sociedad y cómo vamos también entrando en una conciencia mucho más social de que realmente se puedan desarrollar políticas públicas que puedan ser justas para todos? En primer lugar, yo diría que para mí hay tres maneras. Una, poniéndonos en el zapato del otro, como decimos, pensando que un día fuera nuestro hijo, nuestro hermano, quien estuviera en una situación así. ¿Qué quisiéramos para ellos? ¿Quisiéramos el aislamiento o quisiéramos una intervención pedagógica, seria, que corrija el daño que provocó el delito, pero que trabajen sobre él? En segundo lugar, viendo las experiencias, como decía, de otros. A veces no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero sí sabemos lo que no tenemos que hacer. Y cuando vemos experiencias de países que durante 10, 15 años han estado haciendo esto precisamente, generando políticas de mano dura, de aislamiento, de estigmatización de los adolescentes, etcétera, criminalización de la juventud en definitiva, que es nuestro futuro, el resultado ha sido nefasto, ha sido estados caóticos donde no tenemos nada más que violencia estructural por todos los lados. Y por último, haciendo serio y riguroso el trabajo que de verdad tenemos que hacer. Tenemos leyes muy bonitas, tenemos enfoques muy bonitos, pero hay que hacerlos realidad. Y en la práctica, cuando tenemos el éxito, hay países donde vemos, en mi trabajo yo cotidiano, en mi vida profesional, he tenido miles y miles de asuntos en medidas no privativas de libertad, con un índice de reincidencia de un 1,8%. Esto en el caso de España. España. Pero hay muchos países, Nicaragua, Perú, en Ecuador, se están trabajando estos enfoques y los resultados son completamente distintos. Entonces yo creo que tenemos que aprender esas lecciones, y sociedades que además como el Paraguay no tienen un fenómeno real de violencia, realmente no son un problema los jóvenes, todo lo contrario, son un activo. Aquellos jóvenes que tengan problema en un momento determinado, lo que hay que hacer es crearles condiciones
para impulsarlos, no para hundirlos. Bueno, el tratamiento debe ser integral, viceministra, y es lo que ya, bueno, se viene proponiendo también desde el viceministerio. Así es, Jenny, apuntamos sobre todo a la reeducación de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Y refiriéndome a tu pregunta, más allá de realmente ver un poquito quién es y que a cualquiera puede pasarle, ¿verdad? Puede ser nuestro hijo, como decía Víctor, también aprender de experiencias afuera, ¿verdad? Sí. Foráneas, buenas experiencias, buenas prácticas. Sobre todo hay que preguntarse, ¿queremos adolescentes encerrados, que es nuestra futura fuerza laboral joven, o queremos realmente apostar a la reeducación de los mismos, a insertarlos en la sociedad y darles una oportunidad, porque es la población joven paraguaya futura a corto plazo? Entonces, yo creo que todo este esfuerzo y apostar a una reeducación integral y sobre todo, Jenny, al involucramiento de todos los operadores del sistema de justicia en un mismo sistema y de la comunidad, que es el enfoque que queremos realmente nuevo dar, ¿verdad? El gobierno local, las municipalidades, todos tienen que estar integrados en este sistema de tanto de control de cumplimiento de medidas como de atención ya a los adolescentes en el proceso de reeducación. Y como decía Víctor, apostar a este sistema de fortalecimiento de control de cumplimiento de medidas realmente es una muy buena alternativa para darles una oportunidad a los jóvenes y no optar por la prisión, que hoy da los mayores índices de reincidencia. Apostar a medidas alternativas o sustitutivas a través de un buen sistema de control con integración de todos los órganos del sistema de justicia arroja un nivel de reincidencia mucho menor que introducirlos, ingresarlos ya a los centros de reclusión. Entonces, a eso apostamos. Bueno, ir a las causas principalmente, como decía también Víctor. Así que, bueno, ya la gente está invitada. ¿Dónde se van a centrar las actividades, viceministra? ¿Quiénes están convocados también? Bueno, al taller están convocados los operadores del sistema de justicia. Es realizado en el local del Ministerio de Justicia. Y el congreso es en el aula magna del rectorado, el jueves y el viernes de 5 a 7 de la noche, de 17 a 19 horas. Y bueno, también es abierto a todos los operadores del sistema de justicia, profesionales que quieran realmente y estén interesados en conocer este nuevo enfoque y sobre todo el plan de trabajo interinstitucional que estamos impulsando. Bueno, ojalá que más gente se sume al debate, a los debates que se van dando en torno a esta propuesta. Así que, viceministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a esperar las conclusiones también de esta semana por la justicia restaurativa. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Víctor, muchas gracias por estar acompañándonos aquí también. Ojalá pronto estés de vuelta también con más compartir de experiencias. Así Seguro, muchas gracias. Que tengas un buen retorno. Víctor Herrero, de la organización Tierra de Hombre, y también acompañándonos la viceministra de Política Criminal, Carla Basigalupo, con nosotros aquí en Paraguay Noticias. Y con esta información nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay TV HD Digital.